Hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a tener una clase sólida de profecía bíblica. Sean bienvenidos a este canal donde se estudia la Biblia a profundidad. En esta ocasión, hermanos, queremos hacer un análisis sobre eventos finales. Así que antes de iniciar, queremos orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos por esta bella oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Bendice tu pueblo y todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje. Que podamos ser edificados, podamos conocer las profecías bíblicas, podamos conocer los eventos finales y así poder prepararnos para tu pronto regreso. Bendice a tu pueblo, bendice a tu siervo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Es importante, hermanos, comprender lo que dice la Biblia respecto a las leyes terrenales. Recordemos de que las leyes terrenales son un reflejo de las leyes de Dios. O sea que obedecer las leyes terrenales es como estar obedeciendo a la ley de Dios. Voy a usar algunos versículos para demostrarlo. Que cuando obedecemos la ley de la tierra, la ley terrenal, estamos obedeciendo la ley de Dios. Eso dice Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 hasta el 11. Noten cómo el apóstol Pablo explica el papel de la ley y cómo la ley debe ser aplicada. Dice así, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 hasta el 11. Leamos. Porque sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Noten que la ley es buena, pero puede haber el caso de que el que la aplica mal es el que está mal, porque bíblicamente la ley es buena. O sea, lo que está diciendo Pablo, en algunos casos la autoridad terrenal puede ser mala o defectuosa cuando aplica mal la ley. Es importante comprender, hermanos, que el problema no está en la ley, sino en la mala aplicación de la ley. Por eso es que dice Pablo, porque sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Yo siempre pongo un ejemplo del cuchillo. El cuchillo es bueno porque lo podemos usar para partir cebolla, para preparar una ensalada, pero también el cuchillo alguien lo puede usar para quitarle la vida a otra persona. Noten que el cuchillo en sí es bueno, el malo es quien lo usó mal. Eso está diciendo Pablo acá cuando habla de la ley. Sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Ahora, ¿cuál es la función de la ley legítimamente? Dice el versículo 9, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas. Esta palabra parricidas son los hijos que asesinan a sus padres, para los matricidas, hijos que asesinan a sus madres, para los homicidas, el que asesina a su hermano, para los fornicarios, dice el versículo 10, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Noten qué interesante. La esfera de la ley legítima, dice Pablo, es para castigar al que hace lo malo. O sea, la ley cuando se aplica correctamente es legítima, porque muchas veces el ser humano o la autoridad puede hacer mal uso de la ley y puede aplicarla donde no debe ser aplicada. Es bien importante, hermanos, que comprendamos lo que quiere decir Pablo acá. Que la ley es buena, pero siempre y cuando se use en su legitimidad.
cuando se aplica al que la merece. Vamos a ver, hermanos, que según la profecía, los gobiernos políticos que son puestos por Dios deben de hacer que se cumplan las leyes terrenales. Ahora, ¿cuáles son las leyes que el gobierno civil debe hacer que se cumplan? No cabe duda que, según Pablo, el gobierno civil tiene que hacer que se cumplan y se obedezcan las leyes que tienen que ver con la segunda tabla de la ley. En otras palabras, el gobierno civil debe de castigar a aquellos que infringen los mandamientos de la segunda tabla de la ley. O sea, el gobierno civil, la autoridad terrenal, no debe de meterse en la primera tabla de la ley, porque esa no es la esfera legítima del gobierno. ¿Dónde dice eso la Biblia? Noten cómo dice el apóstol Pablo, hablando de la autoridad y el poder que tiene el gobierno civil. Romanos 13, versículo 1 en adelante. Sométase toda persona a las autoridades. ¿A cuáles autoridades? Dice Pablo, sométase toda persona, en el griego dice toda alma, toda ruá, equivalente a nefesh. Sométase toda alma a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Noten lo que está diciendo Pablo. Los gobiernos han sido establecidos por Dios. Toda autoridad que se le delega a un habitante de esta tierra ha sido delegada por Dios. Y noten que han sido establecidas por Dios. ¿Para qué? Versículo 2 en adelante. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Lo mismo que dijo Pablo allá en 1 Timoteo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea que la autoridad terrenal, el poder civil, debe de cuidar y proteger al inocente. Debe de salvaguardar la integridad de la persona que hace lo bueno. Porque según Pablo, el gobierno civil y la autoridad terrenal ha sido puesta para castigar al malo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Claramente, hermanos, si unimos lo que dice Pablo a Timoteo y lo que dice aquí en los Romanos, no cabe duda y no hay ambigüedad de que la ley terrenal ha sido puesta por Dios en un mundo de pecado para castigar al que hace lo malo. Ahora, pero ¿en qué mandamientos el gobierno civil debe de castigar al malo? No cabe duda que ahora Pablo va a mencionar los mandamientos de la segunda tabla. Dice Romanos 13, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Noten que los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo y con relaciones interpersonales en una sociedad perfecta son los mandamientos de la segunda tabla. Tienen que ver con amor hacia nuestro prójimo, porque la primera tabla tiene que ver con amor hacia Dios. Ahora, noten cómo dice el versículo 9. Ahora Pablo va a mencionar solo los mandamientos de la segunda tabla. Noten que no menciona ninguno de la primera tabla. Dice el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarán, y cualquier otro mandamiento. Pero cualquier otro mandamiento, ¿en qué contexto? En la segunda tabla. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10.
el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, quiero explicar un detalle muy interesante que necesito que lo podamos comprender. Noten que Dios castiga o toma en cuenta el pecado de intención. O sea, con solo pensarlo, según Dios, ya pecamos. Pero el gobierno civil no puede castigar a nadie simplemente por pensar mal. El gobierno civil solamente puede castigar las malas acciones. Por pensar mal, me meto en problemas con Dios, pero el gobierno civil no puede meter a la cárcel a nadie simplemente por codiciar a una mujer mentalmente. El gobierno civil no puede meter a la cárcel a alguien simplemente porque odia con su corazón a alguien. El gobierno civil no puede meter a la cárcel a aquel que intentó en su mente hurtar o robar algo de su prójimo. Lo que quiero que comprendamos es la función legítima de la ley terrenal. Dios ha puesto la ley terrenal para hacer que se cumplan y castigar a aquellos seres humanos que quebranten los mandamientos de la segunda tabla. ¿Estamos de acuerdo? Porque los gobiernos civiles han sido puestos por Dios para castigar al que hace lo malo. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, hermano. ¿Saben, hermanos, de que según la Biblia, los gobiernos políticos que han sido puestos por Dios van a hablar como dragón? Muchas veces hemos repetido esto, que según la profecía, todos estos gobiernos políticos que han sido puestos por Dios, al final van a hablar como dragón y van a perseguir a los inocentes y se van a meter con la primera tabla de la ley. Esto dice la profecía. Por eso, hermano, yo siempre digo que es importante estudiar este sagrado libro. Este sagrado libro nos dice qué es lo que pasará en el mundo con todos los gobiernos políticos que han sido puestos por Dios. Van a traicionar su cometido. En lugar de ser como corderos, van a hablar como dragón. ¿Qué significa hablar como dragón? O sea, la ley la van a aplicar mal. La ley que es buena, van a hacer una mala aplicación y van a aplicar la ley donde no corresponde. Le van a aplicar la ley y el castigo al que hace lo bueno. Noten, alguien puede decir, ¿podrá pasar esto? La Biblia dice eso, mi Biblia dice eso, que los gobiernos políticos que hoy aparentemente persiguen al malo, al final, y falta muy poco, van a usar la fuerza, van a usar la intimidación para perseguir al inocente, al menesteroso, al pobre, a aquel que no debe nada. Inclusive, la Biblia dice que los gobiernos políticos perseguirán a los hijos de Dios simplemente porque los hijos de Dios guardan los mandamientos. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 12:17. Noten cómo dice Apocalipsis 12:17. Esta profecía muy pronto se va a cumplir. Aunque usted no lo crea, aunque usted diga que esto es alarmismo, fanatismo, esto se va a cumplir al pie de la letra. Apocalipsis 12:17, la última fase de la persecución. El diablo se va a lanzar contra una minoría. Dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿pero quién es el dragón? El dragón es Satanás. En Apocalipsis, el dragón es símbolo de Satanás, la serpiente antigua que se llama el diablo. Pero cuando estudiamos
profecía bíblica, muchas veces los símbolos pueden ser líquidos, o sea, pueden significar diferente cosa de acuerdo al contexto. Claro, aquí el dragón representa al diablo, pero el diablo no trabaja él personalmente, usa a poderes políticos y religiosos para cumplir sus propósitos. O sea, acá el dragón representa, aparte del diablo, representa a todos los poderes políticos que al final se van a tornar en perseguidores. Según la profecía bíblica, los gobiernos políticos se van a unir con la religión para aplicar mala ley y dar leyes y decretos legislativos que van a atacar la primera tabla de la ley. Es muy importante que comprendamos eso, hermanos. Ahora, ¿cómo sabemos, según la profecía, que el diablo va a atacar la primera tabla de la ley y va a perseguir a quienes obedezcan los mandamientos de la primera tabla? Claro que por ende también los de la segunda tabla. Pero vamos a ver que según el conflicto final, el conflicto será por los mandamientos de la primera tabla. Vamos a demostrarlo bíblicamente, hermanos. Cuando estudiamos profecía, debemos de dejar que la misma profecía se explique sola. No necesitamos darle interpretaciones personales a la Biblia. La Biblia se explica sola. Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículo 7. Hay un llamado para que se adore al Creador. Y dice así, Apocalipsis 14, versículo 7. Noten el mensaje del primer ángel. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, noten que el conflicto final será por la adoración. Y adorad aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten que aquí se manda a que adoren al Creador, que adoren a Dios porque Dios es el Creador. Ahora, noten que la bestia o el diablo, a través de la bestia, también busca adoración. Busca que los habitantes de la tierra y de todo el globo terráqueo adoren a la bestia. Y de esta manera el diablo recibe adoración a través de la bestia. Apocalipsis 13, versículo 8. Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y dice, ahí dice, si alguno tiene oído, oiga. Noten que el conflicto final será por la adoración. Este mundo va a quedar dividido en dos grupos. Los que adoran a la bestia, que van a ser la mayoría, y los que adoran a Dios por ser el Creador. Noten. Ahora la pregunta es, ¿cuáles mandamientos tienen que ver con adoración? ¿Los de la segunda tabla o de la primera? Usemos el sentido común. La Biblia se estudia con lógica. No cabe duda que los mandamientos que tienen que ver con adoración son los de la primera tabla de la ley. Más específicamente, ¿cuál? El cuarto mandamiento, que se refiere a la observancia del Shabbat, que es un monumento recordativo de la creación y que nos dice cuál es el motivo de la adoración hacia Dios, y es porque Él es el Creador. Ahora vamos a ver bíblicamente algunos ejemplos bíblicos de reyes, magnates, que hablaron como dragón. O sea, se saltaron la esfera que no les correspondía. Y estas historias son tipológicas. Vamos a ver algunas historias tipológicas y vamos a aterrizar con el libro de Apocalipsis. Siempre me gusta aterrizar con el libro de Apocalipsis porque en el libro de Apocalipsis terminan y se encuentran todos los libros de la Biblia. Según estas historias, vamos a ver de que esos gobiernos políticos que Dios los estableció, al final se van a tornar en perseguidores. Y esto es bien importante que lo podamos comprender, hermanos. Debemos de conocer perfectamente hasta dónde llega la autoridad de César.
Debemos de entender, hermanos, hasta dónde llega la autoridad de los gobiernos civiles. Debemos de entender hasta qué límite Dios les permite a los gobiernos políticos gobernar y aplicar la ley de una forma legítima. Satanás va a usar a todos, sin excepción, a todos los gobiernos políticos para tornarse en perseguidores. Aplicarán mala ley, usarán la ley de una forma errada, van a aplicar la ley donde no corresponde, y es entonces que hablarán como dragón. Ahora analicemos lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 20 al 21. Daniel capítulo 2, versículo 20 al 21. Dice así. Aquí Daniel está dándole gloria a Dios. Y dice así. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglo, porque suyo es el poder y la sabiduría. ¿De quién es el poder y la sabiduría? De Dios. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Note, hermanos, esto se conoce en teología como la soberanía de Dios. Dios es soberano. Quita reyes y pone reyes, o pone reyes y quita reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Todo mandatario, toda ley terrenal ha sido puesta por Dios, porque Dios es soberano. Dios pone reyes y quita reyes. Cualquier mandatario que tenga algún puesto de autoridad en la tierra ha sido puesto por Dios. Dios le ha dado esa autoridad, pero ¿para qué? Para que la aplique de una forma legítima. Dios a todo poder político y religioso, a todo rey, a todo príncipe, a todo presidente, Dios lo ha puesto allí para gobernar. Y así como Dios lo ha puesto a gobernar, también lo puede quitar. Porque Dios pone reyes y quita reyes. Ahora, vamos a ver cuándo es que Dios lo puede dejar a un rey que gobierne y cuándo lo puede quitar. Ahora, vamos a ver lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. ¿Cuándo es que Dios puede desterrar a un poder político o a un presidente o a un gobierno político, a cualquier autoridad, a cualquier persona que tenga autoridad en esta tierra? Recordemos, Dios la ha dado. Pero ¿cuándo es que Dios la puede revocar o la puede quitar esa autoridad de algún magnate? Cuando el magnate desafía el poder de Dios y se burla del poder de Dios. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Cuando un rey abusa de su autoridad, cuando las leyes terrenales abusan de su autoridad, es donde Dios actúa y dice, aquí está mal. Yo no te he dado la ley para que la apliques de esa manera. Yo te puse allí para que use la ley legítimamente. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de reyes terrenales, de que por un momento se portaron bien, pero después se hicieron arrogantes y déspotas. Y vamos a ver qué es lo que les pasó. Noten, esto es interesante, hermano. Esto tenemos que ponerle suprema atención. Esa autoridad que tienen los gobiernos políticos, si la usan mal, Dios los va a quitar y los va a humillar hasta lo sumo, que van a dar vergüenza. Noten, veamos el primer ejemplo. Faraón. Vamos a ver que Faraón
Llegó un momento donde fue arrogante y desafió a Dios. Ahora, quiero explicar un punto importante. En Egipto eran idólatras y la idolatría es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Faraón era un gobernante pagano, no era cristiano. Faraón adoraba ídolos. Faraón adoraba a Ra, el dios cabeza de halcón, el dios sol. Faraón adoraba deidades paganas. Y eso era pecado. Dios abomina la idolatría. Pero recordemos de que era un pagano. Faraón era un pagano, no era cristiano. Ahora, pero hay un momento donde Faraón pasó el límite. ¿Y cuál fue el límite? De que desafió directamente a Dios. Esto dice Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 2. Noten que Moisés y su hermano Aarón llegaron donde Faraón a decirle, Dios manda a decir, deja ir libre a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Vamos a ver cómo Faraón respondió con tono arrogante. Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 2. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Se puede comprobar que este era el Shabbat por Éxodo 16. Y note cómo respondió Faraón. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a su pueblo? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Noten que este era un tono desafiante. Faraón aquí está desafiando directamente a Dios. Este no es un simple pecado. Este es un desafío directamente a Dios. Un rey pagano está desafiando al Creador, al que pone reyes y los quita. Ahora, vamos a ver lo que le pasó al fin a Faraón. No terminó bien. Dice la Biblia que murió ahogado por las aguas del Mar Rojo. Recordemos de que Israel pasó por el Mar Rojo. Las aguas se partieron porque Dios las partió, las aguas del Mar Rojo. Cuando Israel había pasado, dice la Biblia que los ejércitos de Faraón, junto con Faraón, persiguieron por el camino a Israel para tratar de matar a Israel. Pero cuando estaban ya en medio del camino, estamos hablando ya cuando estaban en tierra seca, en el Mar Rojo, dice que las aguas volvieron a su cauce y mataron a todo el ejército junto con Faraón. Estos versículos de Éxodo 15, versículo 1 al 6, son parte de un cántico de que Moisés y el pueblo cantaron al otro lado del mar, cuando habían cruzado. Pero noten lo que pasó con Faraón. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Noten que están glorificando la soberanía de Dios. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Y dice, este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Noten que este rey, que por un tiempo se consideraba poderoso e intocable, que nadie lo podía remover de su puesto, Dios lo derribó y al fin fue destruido en el Mar Rojo. El Salmo 136, versículo 15 dice, arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Noten que Dios le puso fin a este rey, a este Faraón, por su arrogancia. Veamos otro ejemplo.
el rey Nabucodonosor, otro rey político, un rey pagano, que el problema no era si adoraba ídolos, porque eran paganos. Quiero que comprendamos bien hasta dónde puede llegar el límite de la paciencia de Dios. Nabucodonosor era un gobernante pagano. En Babilonia se adoraba a Marduk y muchas deidades paganas. Nabucodonosor era un impío, era un rey babilónico. Dios castigó al rey Nabucodonosor porque el rey Nabucodonosor se metió en una esfera que no le corresponde y dio un decreto bajo pena de muerte que atacaba la primera tabla de la ley. O sea, llegó a ser arrogante, déspota, desafió directamente el poder de Dios. Ahora, ¿saben de que en el Valle de Dura, eso está en Daniel 3, dice que este rey que había sido puesto por Dios, porque la Biblia dice en Jeremías 27, 6 al 8, dice que Dios había puesto al rey Nabucodonosor a gobernar en Babilonia. Lean lo que dice Jeremías 27, 6 al 8. Dios había puesto al rey Nabucodonosor a gobernar en Babilonia. Pero es interesante que en Daniel capítulo 3, este rey político está dando una ley que ataca la primera tabla de la ley de Dios. Y es interesante que este rey está dando un decreto para aplicar una ley injusta contra un remanente, porque este pueblo, este remanente, no adoraba esa imagen que el rey había levantado en el Valle de Dura. Era una imagen toda de oro, dice Daniel capítulo 3, versículo 1. Noten qué interesante lo que está pasando acá. Y vamos a ver qué es lo que hizo Dios con este rey. Lo derribó su arrogancia. Ahora, noten que hay una profecía en Daniel capítulo 4, versículo 16. Noten de qué manera Dios iba a abatir la arrogancia y la presunción de este rey déspota. Daniel capítulo 4, versículo 16. Su corazón de hombre será cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Noten que este rey, que era poderoso, se jactaba de su poderío. Llegó un momento donde fue arrogante, desafiar la soberanía de Dios, querer usurpar el lugar que solamente a Dios le corresponde y buscando adoración a través de una imagen. Ahora, el castigo iba a ser de que Dios lo iba a mandar a comer pasto con las bestias. Noten que este rey, los eruditos creen de que la enfermedad que le dio a Nabucodonosor es llamada licantropía. Algunos intérpretes eruditos creen de que Nabucodonosor sufrió una especie de demencia, que ellos le llaman licantropía. Dice el diccionario, nombre dado al desarreglo mental de la persona que cree haberse convertido en animal y que imita sus gritos y sus aullidos, sus movimientos y hasta sus hábitos. Esto pasó con Nabucodonosor. Dios le puso a este rey esta enfermedad llamada licantropía. El rey llegó a un extremo de que dice la Biblia que durante 7 años pasó comiendo pasto junto con la bestia. Esta profecía estaba estipulado en Daniel capítulo 4, versículos 20 al 23, y se representa con un gran enorme árbol que representa el reino de Nabucodonosor, pero que al final Dios iba a cortar ese árbol, dando a entender de que el reinado del rey Nabucodonosor iba a llegar a su fin. Daniel capítulo 4, versículos 20 al 23 dice, hablando de la caída de este rey, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, este era el poderío del reino de Nabucodonosor, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que habían alimentos para todo, debajo del cual moraban las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey,
que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo, que descendía del cielo, decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierba y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. 7 tiempos equivale a 7 años. La locura del rey Nabucodonosor duró 7 años. Durante 7 años ese rey poderoso llegó a comer pasto junto con las bestias, porque Dios pone reyes y quita reyes. Cuando un magnate de la tierra está abusando de su autoridad, está sobrepasando el límite, viene Dios y actúa y lo quita. Ahora, puede ser de que Dios use muchos mecanismos para quitar a un rey. Puede usar la fuerza, puede usar el mismo pueblo que lo puso para quitarlo. Según la Biblia, Dios usa al pueblo para elegir a los gobernantes. Dios, a través del pueblo, elige a los gobernantes, lo que le conocemos como democracia. Pero Dios también, a través del pueblo, puede quitar a un rey déspota. El mismo pueblo que lo puso, el mismo pueblo también puede quitarlo, porque Dios pone reyes y quita reyes. El Espíritu de Profecía dice por qué razón Dios derribó el orgullo de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor se enalteció su corazón. Estaba siendo igual que Dios. O sea, quería usurpar el lugar que solamente a Dios le corresponde. Profetas y Reyes, página 382, párrafo 1 dice, hablando del por qué Dios humilló hasta lo sumo a este rey. Dice así: durante 7 años Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos. Durante 7 años fue humillado delante de todo el mundo. Al cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta, y mirando con humildad hacia Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. O sea que el rey Nabucodonosor reconoció de que lo que le había pasado era porque la mano divina había intervenido. Dios es soberano porque pone reyes y quita reyes. Otro ejemplo, el rey Belsasar. Otro rey que por su arrogancia fue bajado y fue humillado. En cambio, este fue destruido. Nabucodonosor aprendió la lección. Se sugiere, por lo que pasó con Nabucodonosor, que posiblemente Nabucodonosor se haya salvado, porque esta es una frase o una confesión pública de arrepentimiento. Se cree que se salvó Nabucodonosor. Pero en cambio, Belsasar era nieto de Nabucodonosor, o sea que Nabucodonosor era abuelo de Belsasar. Noten cómo dice Daniel capítulo 5, versículo 1 al 3. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, en presencia de 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que se trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y su concubina. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Jehová, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Noten que este rey está mezclando lo santo con lo profano, está desafiando el poder de Dios, está usando los vasos sagrados del templo, del santuario de Jehová, para adorar ídolos y beber vino y fornicar con las concubinas que estaban allí. O sea que Belsasar está desafiando a Dios directamente. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista, hablando de quién era Belsasar. Dice su padre Nabucodonosor. La palabra padre debe ser interpretada como abuelo
o antepasado, como en muchos otros pasajes de la Biblia se dice, por ejemplo, en 1 Crónicas 2:7. Noten cómo dice el Espíritu de Profecía, Profetas y Reyes, página 384, párrafo 2. Debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la orgullosa Babilonia iba a caer pronto, admitiendo en su juventud a compartir la autoridad real. Belsasar se gloriaba de su poder y ensalzó su corazón contra Dios y contra el cielo. O sea, se hizo orgulloso, quería parecerse como Dios y Dios lo abatió, lo hizo caer. Los persas llegaron a conquistar Babilonia y Belsasar fue muerto en las manos de Darío. Daniel capítulo 5, versículo 22 al 23. Noten que dice la Biblia que se apareció una mano y escribió en la pared, Menen, Menen, Tekel, Upharsin. Tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto. O sea que el reino de Babilonia iba a llegar a su fin. El reinado de Belsasar iba a llegar a su fin. Y dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ello. Además de esto, diste alabanza a tus dioses de plata y oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que no ven ni oyen ni saben, y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. En otras palabras, no le diste gloria al Dios que te puso a gobernar en Babilonia. Te enalteciste. Noten lo que pasó. Dice Daniel capítulo 5, versículo 30 al 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío, rey de Media, tomó el reino, siendo de 62 años. Pudiésemos mencionar muchos reyes que fueron abatidos por Dios, muchos reyes que se enaltecieron, muchos reyes que traicionaron su cometido y empezaron a hablar como dragón. Dios los abatió. Tenemos, por ejemplo, también al rey Saúl, un rey de Israel que Dios lo abatió. Dice la historia que Saúl era el primer rey de Israel que fue humillado en la batalla contra los filisteos. Su cadáver y el de sus hijos fueron exhibidos públicamente. Tenemos otro rey llamado Acab. El rey Acab fue un rey apóstata. Según la historia bíblica, el rey Acab fue humillado por Dios a través del profeta Elías. Ahora, hermanos, vamos a ver de que el libro de Apocalipsis nos dice con lujo de detalle que también todos estos gobiernos políticos que al final se van a tornar en perseguidores, Dios los va a humillar y les va a poner fin, porque las historias son tipológicas. La humillación de estos reyes políticos y déspotas prefiguran la humillación que Dios hará con estos gobiernos políticos y perseguidores. Dios les va a poner fin. Apocalipsis 11:18 dice, y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Aquí la palabra los que destruyen la tierra representa a los poderosos, a los magnates, a los capitanes, presidentes, reyes, príncipes y gobernantes. Son ellos los que destruyen la tierra. Esta es una profecía que viene del Salmos capítulo 2, versículo 1 al 6. El castigo que menciona Apocalipsis 11:18 proviene del Salmos capítulo 2, versículo 1 al 6. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Noten esta arrogancia. Los reyes políticos se van a unir, consultarán unidos, pero ¿contra quién? Contra Jehová.
y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta expresión, rompamos sus ligaduras, es un énfasis a que no van a querer ya gobernar en su esfera legítima. Van a querer sobrepasar su autoridad, la autoridad de Dios. Van a querer ocupar el lugar de Dios en esta tierra. Van a usurpar una prerrogativa divina. Van a dar leyes en contra de la ley de Dios. Rompamos su ligadura. O sea, ya no van a querer que Dios los mande. Y echemos de nosotros sus cuerdas, dirán. El que mora en los cielos se reirá de ello. El Señor se burlará de ello. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Testimonios para los ministros. Noten cómo dice Testimonios para los ministros, página 39, párrafo 1. ¿Quién es el dragón? El dragón representa a todos los poderes políticos perseguidores. Son el dragón. O sea, son como cordero cuando aplican la ley legítimamente, pero son como dragón cuando se tornan en perseguidores. Son como cordero cuando gobiernan en su esfera legítima. Son como dragón cuando se tornan en perseguidores y aplican la ley mal. Testimonios para los ministros, página 39, párrafo 1, dice, ¿quién es el dragón? Aquí explica ella. Reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón, que va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En su enemistad contra el pueblo de Dios, se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo. Noten que son el dragón. Pero ¿cuándo es que son el dragón? Cuando persiguen a los santos que guardan los mandamientos. O sea que el dragón, los gobiernos políticos, en lugar de perseguir al criminal, van a perseguir a quienes, a los que guardan los mandamientos. Van a ser como dragón. Dios les va a poner fin. Perseguir al pueblo de Dios es meterse en agua hirviendo. El que se mete con un hijo de Dios se la va a ver con Dios. Noten qué es lo que va a pasar con los gobiernos políticos. Apocalipsis 17, versículos 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto, aquí los 10 cuernos no son solamente las 10 naciones europeas. Los 10 cuernos ahora en Apocalipsis representa todos los reyes políticos, porque el 10 ahora debe de tomarse como totalitario, algo mundial. Pero en Apocalipsis, esas 10 naciones representan hoy todos los reyes políticos del mundo. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Noten que ahí están los poderes políticos, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Hermanos, no cabe duda que tenemos un Rey soberano, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que nos protege, el que nos dirige, el que nos guarda de cualquier persecución que el diablo quiera hacer en contra del pueblo de Dios. Lastimosamente, hermanos, no podemos obviar estas profecías. Los gobiernos políticos, tarde o temprano, van a tornarse en perseguidores. Tarde o temprano, los gobiernos políticos hablarán como dragón. Algunos ya están hablando como dragón. Están dando leyes que coartan la libertad de expresión. Hay gobiernos políticos que ya están empezando a sacar sus uñas. Hay gobiernos políticos que ya están persiguiendo al pueblo de Dios. Hay poderes políticos que ya están dando leyes que atentan contra la libertad de expresión y contra la libertad civil y religiosa. Muchos gobiernos políticos ya están sacando las uñas del dragón. Ya se les está viendo la lengua del dragón. Ya están empezando a escupir fuego, como dice la profecía. Es terrible, hermanos, cómo Satanás
está más que nunca airado contra el pueblo de Dios. El diablo no quiere que se prediquen estos mensajes. El diablo quiere coartar la libertad de expresión. Y eso, cuando pase eso, es que los gobiernos políticos ya empezaron a hablar como dragón. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta clase nos haya servido para que podamos comprender hasta dónde puede llegar una autoridad y su gobierno, hasta dónde puede ejercer su autoridad un gobierno político. Y es mientras gobierne en su esfera legítima. Cuando se meten en la primera tabla, están hablando como dragón. Dios les bendiga y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta clase. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque tu palabra es una guía segura en un mundo de tinieblas y engaño. Nos hemos dado cuenta, según tu palabra, de que los gobiernos políticos al final hablarán como dragón, que si es tu voluntad podamos subsistir, pero será por tu poderosa mano que nos protegerá del fuego del dragón. Bendice tu pueblo, bendice a la iglesia, que estos temas los podamos conocer, para que cuando esto pase no los podamos sorprender. Cuida a tu iglesia, cuida a los hermanos que van a escuchar este mensaje, para que podamos poder asimilarlo y podamos obedecer este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Para terminar, como siempre lo hacemos, de invitarles que si aún no lo han hecho, de suscribirse al canal, suscríbanse. Es importante que se suscriban y que le den me gusta a los videos y que también compartan este material para que así como ministerio podamos crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente, ya que en este canal se predica netamente verdad presente. No predicamos otra cosa, simplemente verdad presente, temas que tienen que ver con eventos finales. Dios me los bendiga y que la honra haya sido para nuestro Dios. Saludos y hasta la próxima.